A continuación te voy a explicar cómo realizar un análisis de aceleraciones en movimiento plano general. Vamos a utilizar las fórmulas de aceleración relativa que anteriormente te había explicado, en las cuales recordemos que es las mismas fórmulas de velocidad, pero en la aceleración tenemos dos tipos, una tangencial y otra normal. Esta configuración parece muy sencilla, pero realmente es un ejercicio más complicado que un mecanismo de 4 barras, ya que hay que tener algunos conocimientos previos para establecer algunas condiciones que no nos dice el enunciado. Empecemos. Tenemos un cilindro de 75 milímetros de radio que se controla mediante esta cuerda. Si se sabe que el extremo E, este punto, tiene una velocidad de 300 milímetros por segundo hacia arriba y una aceleración de 480 milímetros por segundo cuadrado, determine la aceleración de A, B, C y D. Iniciamos estableciendo por qué esto es un movimiento plano general. Primera pregunta, ¿qué puntos tienen solo traslación? Entonces miremos cuál punto de acá solo tiene traslación, el punto G. Si ustedes imaginan el movimiento, la cuerda va subiendo. Por lo tanto, este disco empieza a girar y empieza a subir. Pero el único punto que no va a rotar, sino que se va solo a trasladar, si nosotros estamos afuera observando, vemos que G va a subir en línea recta. Por lo tanto, la primera condición es que G solo tendrá traslación. Entonces ya podríamos establecer que solo habrá aceleración tangencial. Los puntos A, B, C y D tendrán tanto traslación como rotación, ya que si observo a A, en un instante dado A va a estar por aquí, se va rotando y a su vez va subiendo, por lo tanto movimiento plano general. Entonces, como es un solo cuerpo, tenemos la ventaja de que tenemos una sola velocidad angular. Y anteriormente les decía, para la aceleración fijo debemos calcular la velocidad angular. Entonces vamos a empezar por eso. Esta es una configuración especial. Anteriormente les explicaba este problema. Una rueda que rueda sin deslizar. ¿Eso qué quiere decir? Que en cada instante este punto iba a ser el centro instantáneo de rotación. Lo mismo sucede con esta rueda. Entonces, aquí yo no tengo ningún piso, pero en este instante, ¿cuál es el centro instantáneo de rotación de la rueda? El punto A. Imagínense que aquí tenemos una pared y mire, la rueda es como si estuviese subiendo sobre esa pared. Es lo mismo que esta configuración horizontal, pero de manera vertical. Por lo tanto, el punto A será el centro instantáneo de rotación. Con ese dato importante, yo sé que la velocidad es cero, ya que ese punto en ese instante es como si fuera un eje y el cuerpo gira sobre ese eje. Por lo tanto, si está quieto, la aceleración tangencial también será cero. Pero eso no quiere decir que la aceleración normal sea cero. Entonces yo tengo que aquí puedo formar un triángulo, esta será mi velocidad de G y esta será mi velocidad de C. Ahora, nos dan datos del punto E. Como esto es una cuerda inextensible, entonces yo puedo decir que el punto E será el mismo punto que está aquí junto a C, ya que como esta distancia es una constante no me afecta las velocidades. Eso quiere decir que yo tengo esta flecha del triángulo. Recordemos de análisis de velocidades, la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio, desde el punto hasta el centro instantáneo de rotación. Como yo quiero la velocidad angular, entonces será la velocidad lineal, en este caso la del punto C, que es la misma del punto E, 300 milímetros por segundo, sobre el radio. El radio es del punto hasta el centro instantáneo de rotación, es decir, 2 veces el radio del círculo, 75 por 2, 150. Obtenemos una velocidad angular de 2 radianes por segundo. La dirección, muy fácil, esto va a ir en sentido antihorario. A continuación vamos a establecer la primera ecuación relativa de aceleración entre dos puntos. Como yo tengo la aceleración que va vertical aquí en el punto C, este será mi primer punto de análisis. Mi segundo punto será el punto A.
ya que les decía anteriormente, al ser el centro instantáneo de rotación, la componente tangencial será 0. Entonces tendremos que la aceleración de C será al lado todo con la aceleración de A y luego dejo quieto al punto A y voy a rotar a C con respecto a ese punto. Será la aceleración de C con respecto a A. Entonces, recordar que esta componente tiene dos partes, una aceleración normal y una aceleración tangencial. Mi recomendación, en las aceleraciones es sencillo conocer la dirección de cada una de las componentes. Por lo tanto, conviene realizar esta fórmula vectorialmente. Si yo conozco las direcciones, es mucho más sencillo. Observen, la aceleración de C. El punto C va a tener una aceleración tangencial que es perpendicular al radio y una aceleración normal que va en la dirección hacia el centro de rotación. Ahora hay que tener otra cosa muy presente. Este problema es demasiado interesante. ¿Cuál es el centro de rotación en la componente de rotación de este cuerpo? Entonces ustedes no miren que este cuerpo se traslade, simplemente miren que esté rotando. Entonces, cuando está solo rotando, omitimos la traslación. ¿Cuál es el centro? Va a ser G. Entonces, no confundir. El análisis de velocidades y aceleraciones es muy diferente, no confundirlo. Y ahora esta componente relativa va a ser lo mismo, pero mi centro de rotación va a ser el punto A. Recuerden que es la aceleración de C con respecto a A. Por lo tanto, la componente tangencial irá perpendicular al radio y casualmente nos da en esta misma dirección. La componente tangencial dije, ¿no? Sí dije normal, perdón. Y la componente normal pues irá en dirección hacia el centro de rotación, o sea, en esta misma, pero para A, hasta A. Nos queda mirar la aceleración del punto A. Entonces, como les decía, esto no tendrá aceleración tangencial, ya que en este instante esto está quietito. Solo tendrá aceleración normal que va hacia el centro de rotación y el centro de rotación es G. Entonces, si yo escribo esta fórmula completa, la aceleración de C tiene dos componentes, una hacia arriba que será la tangencial y una hacia la izquierda que será la normal. Entonces, normalmente positivo es a la derecha, entonces a la izquierda sería negativo. Será igual a la aceleración de A, que será simplemente la normal a la derecha. Y esta, la aceleración de C con respecto a A, que fueron las flechas azules, una componente hacia arriba, la tangencial, y una componente hacia la izquierda, la normal. Por lo tanto, como yo estoy seguro de las direcciones, yo no necesito hacer estos producto cruz, simplemente lo hago escalarmente, como les explicaba anteriormente. Entonces, voy a calcular la aceleración angular de la rueda. Para eso, utilizo las componentes en el eje Y, las componentes en J. Entonces, miren, de esta fórmula en J, aceleración de C tangencial, mire, está hacia arriba y yo conozco este valor, ya que esa es la misma aceleración de E que va en esta dirección. Entonces sería 480 milímetros por segundo cuadrado. Miren, esta está en X, no la coloco, es igual. Esto está en X, no lo coloco. Aceleración de C con respecto a tangencial, miren, la aceleración tangencial es esta fórmula, el radio. Entonces, ¿cuál radio? Desde C hasta A. Recuerde que mi eje es A, entonces esto es 2 veces 75, me daría 150 milímetros por alfa. Entonces, esa alfa que voy a obtener será la aceleración angular de toda la rueda, ya que estos puntos pertenecen a la rueda. Entonces de aquí yo despejando alfa sería 480 sobre 150. Obtengo 3.2 radianes por segundo cuadrado. La dirección estoy seguro que va en dirección antihoraria. ¿Y por qué estoy seguro? Por el dato que me da el problema. Si la aceleración tangencial va subiendo, pues la única manera es que sea antihoraria. Y ya con la velocidad angular y la aceleración angular del cuerpo es muy sencillo calcular la aceleración de cualquier punto de mi elemento. Entonces,
Por facilidad vamos a calcular la aceleración del punto G, ya que este solo tiene traslación, ya que sobre él va a rotar la rueda, entonces es mucho más fácil relacionar este con los demás. Siempre busquemos lo más fácil, entonces la aceleración de G va a ser la aceleración de A más la aceleración de G con respecto a A. Entonces la aceleración de G yo sé que me va a dar en J, vamos a ver, será la aceleración de A, que es la componente normal, irá en I. Esta componente, recordemos que la normal, mírenla aquí, R por omega cuadrado. ¿Cuál es el radio? El radio es del punto hasta el centro de rotación, en este caso 75, por la velocidad angular del cuerpo al cuadrado, 2 radianes por segundo. Entonces, como yo ya sé las direcciones, yo no hago producto escalar. Miren, esto va en dirección hacia la derecha. Ya no hay más. Terminamos con esta. Ahora, esta tiene dos componentes. La tangencial, que será dejar quieto al punto A y esto va a rotar. Entonces rotará así, irá hacia arriba. El radio, el de A hasta G, 75, por alfa, la aceleración angular de la rueda. Aquí era del punto A a G, pero como estos dos puntos pertenecen a la rueda, es la misma, 3.2. Entonces hacia arriba. Y nos falta la componente normal que va en dirección hacia el centro de rotación. Recuerden, dejé quieto A, entonces ese será el centro. Irá hacia la izquierda, sería menos el radio 75 por la velocidad angular al cuadrado entre A y G. Otra vez, como pertenecen a la rueda, es la misma velocidad de la rueda. Al hacer la sumatoria en la componente horizontal, observen que tengo 75 por 2 a la derecha, menos 75 por 2. Entonces esto nos da 0. Lo que les dije, la aceleración de G simplemente irá subiendo ya que es solo traslación y será 75 por 3.2. 240 milímetros por segundo cuadrado. Con el dato de este punto central ya me queda más fácil calcular lo de cualquier punto. Entonces empecemos con A. Esta sería mi ecuación relativa. Yo sé por el concepto de centro instantáneo de rotación y al principio se los dije que la aceleración de A simplemente tendría la componente horizontal. Vamos a verlo con las ecuaciones. Entonces la aceleración de G nos dio hacia arriba 240. Ahora, la aceleración de A con respecto a G. Dejo quieto al punto G y voy a rotar a A. Entonces la tangencial, miren, como esto va girando así antihorario, la tangencial de A iría hacia abajo. Entonces sería menos, recordemos la fórmula tangencial, R por alfa. Entonces el radio 75 por 3.2. Ahora la componente normal, recuerden, dejo quieto al punto G, entonces la componente normal irá en esta dirección, a la derecha. Entonces será positivo. Y la componente normal, R por omega cuadrado, 75 por 2 al cuadrado. Y miren, al sumar las componentes en Y, 240, esto me da 240, 240 menos 240, 0. Lo que les decía, esta componente vale 0 y me quedará simplemente en X, 75 por 2 al cuadrado, 288 milímetros por segundo cuadrado a la derecha. Entonces, si eres afortunado o afortunada de encontrarte con este video, te ahorro estos pequeños cálculos para que tú no calcules aquí la tangencial, simplemente la normal y ya sabes, R por omega cuadrado y te dará esto sin hacer todo esto. Sigamos con el punto B. Entonces siempre vamos a plantear la ecuación relativa con respecto a G, ya que esta solo tiene una componente. O lo pudiesen hacer también con respecto a A, pero miren, esta distancia es más difícil de sacar. Bueno, aquí había metido mal el dedo a la calculadora, no era 288 sino 300. Lo hice para ver si estaban pendientes. La aceleración de B será la aceleración de G 240 hacia arriba. Ahora, vamos a dejar quieto al punto G y B va a rotar. Por lo tanto, la normal irá hacia abajo, entonces la escribo negativa. R por omega cuadrado. Entonces, el radio entre B y G es el mismo radio de 75 y la velocidad angular es la misma de la rueda, 2 al cuadrado.
La tangencial irá en la dirección hacia la izquierda. Miren, esto va girando antihorario, entonces será menos R75 por alfa 3.2. Entonces, en la componente vertical nos daría 240 menos 75 por 2 al cuadrado menos 60. Entonces sería 60, pero entonces negativo sería hacia abajo. Bueno, aquí la flechita es algo relativo, ¿no? Esto solo es para indicar que está en la dirección vertical. Porque si yo ya coloqué aquí el menos, tendría que ser la flechita hacia arriba, ¿no? Y en la componente horizontal nos daría menos 240, es decir, 240 pero en la dirección a la izquierda. Entonces, yo tengo las dos componentes, pero normalmente a mí me dicen cuál es la dirección de B. Yo debo sumar esas componentes. Entonces, sumando esos vectores, obtengo que la velocidad de B irá en esta dirección. La aceleración de B, perdón. Si yo tomo, por ejemplo, este triángulo, esta es la hipotenusa, entonces será la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Obtenemos 247.4 milímetros por segundo cuadrado. La dirección, debo establecer un ángulo normalmente con respecto a la horizontal, vamos a llamarlo teta. Utilizando la función inversa de la tangente, será, mire, el cateto opuesto, que es la que va bajando, entonces la que va bajando mide 60, sobre el cateto adyacente, la que va a la izquierda, que es 240. Obtenemos un ángulo de 14 grados. Entonces, ¿cómo sería una respuesta formal? La aceleración de B es de 247.4 con una inclinación con respecto a la horizontal de 14 grados. Ahora, si a ustedes les dicen que leen respuestas en metros, pues multiplican por 10 a la menos 3. Como el problema me daba las magnitudes en milímetros, yo lo dejé así, pero es una simple conversión. Ahora, la aceleración del punto C será la aceleración del punto G más la aceleración de C con respecto a G. Yo ya sé que la componente vertical me dará 480, vamos a comprobarlo. Entonces, aceleración de G 240 subiendo, la aceleración de C con respecto a G. Entonces, dejo quieto al punto G, la tangencial irá subiendo. R por alfa, 75 por 3.2. Eso nos da 240. Y la normal, miren, irá en esta dirección hacia el punto G. Entonces, menos. Bueno, vamos a dejarlo más y hacemos la flechita hacia la izquierda. Vamos a hacerlo bien. Entonces, R, 75 por 2 al cuadrado. Entonces, 300, pero la flechita irá a la izquierda. Entonces, sumando componentes en Y, nos quedaría 480 subiendo y en X nos quedaría 300 a la izquierda. Aplicamos el mismo proceso, tenemos que sumar esas componentes, entonces es sumar estos dos vectores. La aceleración de C será la raíz cuadrada de 480 al cuadrado más 300 al cuadrado, 566 milímetros por segundo cuadrado. A continuación, la dirección, un ángulo con respecto al eje horizontal. Bueno, este es teta de color verde, es diferente, ¿no? Entonces es la tangente inversa de cateto opuesto, que es esta, la componente tangencial que nos dio 480, sobre el adyacente 300. 58 grados. La respuesta formal, 566 milímetros por segundo cuadrado y un ángulo, entonces dibujan esta figura, respecto a la horizontal de 58 grados. Finalmente, la aceleración del punto D será la aceleración del punto G más la aceleración de D con respecto a G. Entonces, 240 subiendo, la aceleración relativa será, miren, la componente tangencial irá hacia la derecha, 75 por alfa, 3.2. La componente normal irá en dirección a G, entonces subiendo, 75 por 2 al cuadrado. Obtenemos 540 en la dirección vertical y 240 en la dirección horizontal. Repito el proceso, sumo estas componentes y calculo la resultante. Obtenemos una aceleración de 591. Ahora la dirección, un ángulo con respecto a la horizontal. Tangente inversa del cateto opuesto, que es esta la que va subiendo, esta misma la normal, que nos dio 540 sobre 240. Obtenemos un ángulo de 66 grados. Con eso ya calculamos la aceleración de todos los puntos. Recordemos los pasos. Calculamos la velocidad angular del cuerpo,
Luego la aceleración angular. Elegimos un punto sencillo, es decir, en el que haya un solo movimiento. Si no es posible, siempre nos darán datos de algún punto. Lo relacionamos con la ecuación de aceleración relativa y así podemos calcular la aceleración de cualquier punto. Si les ha gustado el video, no olviden dejar su like, suscribirse, guardar la lista de reproducción de cinemática de cuerpos rígidos y nos vemos en la próxima.